Buenos días, mi nombre es Cristian Zavala. Vengo a hablarles sobre componente práctico de genética aplicada en el cultivo de maíz. Las aplicaciones de la genética en el cultivo de maíz se ha logrado encontrar plantas resistentes a plagas y enfermedades, resistentes a condiciones ambientales extremas, integración de la planta con los microorganismos que hay en el suelo y mejoramiento de la calidad de producción. Cerca de la mitad del incremento de la producción de los cultivos en los últimos 50 años se debe a mejoramiento genético y la otra mitad de los resultados al avance de las técnicas de cultivo. O sea, vamos a ver que la genética va a la par con las técnicas de cómo cultivamos, los mejoramientos de suelo, las distancias de siembra y la fertilización. Por consiguiente, la caracterización de la biodiversidad de los recursos fitogenéticos está considerada entre las líneas de investigación estratégica a nivel mundial. La genética se ha convertido en una de las áreas más importantes en la investigación para el desarrollo de los cultivos e incrementar la producción. Actualmente los cultivos a través de mejoramiento genético han sido marcados por marcadores moleculares, la adaptación a cambios climáticos, el desarrollo de nuevas alternativas de producción. Las plantas como biofactores. Las plantas como biofactores son las plantas aquellas que nos generan un alimento, nos generan un combustible o nos generan fibra, ya sea para alimentación animal o para la misma alimentación de nosotros como humanos. Los avances in vitro del ADN y la transformación de las diferentes especies han permitido la creación de plantas transgénicas. Esto quiere decir que las plantas transgénicas son las que le transfieren de un gen de una especie, ya sea no parentesca o de otra especie de la misma variedad, ¿sí? Con aras de mejorar el cultivo, ya sea en producción o tamaño de plantas o en resistencia a plagas y enfermedades. Aquí tenemos que las plantas con el mejoramiento, o las plantas transgénicas, tenemos más tolerancia a plagas, enfermedades, herbicidas y mejoramiento de la calidad nutritiva. En cuanto a la resistencia a herbicidas, nos facilita a nosotros como productores agropecuarios la utilización o el control de albences en los cultivos, que por eso hay herbicidas selectivos que uno hace la aplicación y solamente afecta al albence más no al cultivo. Al realizar cruces de plantas de maíz podemos desarrollar plantas con características físicas que nosotros queramos, sea plantas de un porte bajo para que el viento no las tumbe, o plantas con 2 o 3 mazorcas, incrementar la productividad o las distancias de siembra. En el maíz tradicional vemos que se siembra casi a 50 centímetros, en maíces mejorados genéticamente o maíces híbridos tenemos que se siembra a una distancia de 20 centímetros con más porcentaje de germinación. Acá tenemos las diversas variedades de maíz o cruces que podemos hacer. El maíz es una de las especies con que más se puede trabajar genéticamente, ya que podemos se cultiva en los diferentes pisos térmicos, entonces podemos jugar con esa diversidad de producción. Desventajas de la producción o de implementar semillas genéticamente mejoradas. Vamos a tener diferencia en el sabor, obviamente por los cruces. No va a ser el maíz de tierra fría con el maíz de clima cálido, entonces vamos a tener diferentes sabores. Tendencia a desaparecer las semillas criollas, las especies criollas, obviamente por cuestiones de rentabilidad. Las semillas criollas son de baja producción, entonces tienden a desaparecer. El maíz híbrido tiene una desventaja muy grande, que es no podemos sacar semillas de ese maíz para nuevos cultivos, entonces el productor incurrirá en un gasto, ya que deberá comprar semilla cada vez que va a realizar un cultivo nuevo,
no como lo hacían nuestros antepasados, que de un cultivo de maíz sacaban para hacer su nueva siembra. La genética con el maíz podemos hacer nosotros mismos cruces genéticos, ya que tenemos diversidad de variedades. Entonces podemos en el mismo cultivo sembrar variedades con diferentes características, ya que el maíz es de polinización cruzada. Entonces vamos a tener que esas mazorcas que nos van a tener, vamos a sacar de semilla, van a tener características de ambas plantas. A diferencia de las que se hacen en un laboratorio con condiciones controladas, pues al hacerla en campo va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces aquí tenemos la diferencia entre un cultivo mejorado, técnicamente mejorado, y un cultivo tradicional y sus respectivas producciones. Entonces la pregunta que surge a raíz de esta presentación es si al pequeño productor es conveniente utilizar semillas genéticamente mejoradas. Muchas gracias.